Bien amigos, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva. Hoy estamos saliendo en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 FM y también en redes sociales, en Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos ya martes 20 de febrero del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información importante a nivel internacional, nacional, regional y local en temas internacionales. Hoy hay partidos importantes en la Champions, que a partir de las 3 de la tarde se jugarán dos partidos. PSV Eindhoven de Holanda frente al Borussia Dortmund y el equipo Inter de Italia frente al Atlético de Madrid. Mañana también habrá dos partidos, Porto con Arsenal y Napoli con Barcelona. Mientras que la expectativa en el fútbol peruano crece para el compromiso de Sporting Cristal hoy a las 7:30 de la noche en el Estadio Municipal del Alto, exactamente a 4.090 metros sobre el nivel del mar, se jugará el partido a las 7:30, donde Sporting Cristal jugará de visita frente al Always Ready, un partido de ida de esta segunda ronda de la Copa Libertadores. Hoy daremos el posible 11, muy parecido al que jugó frente a los Chancas, con uno o dos variantes que el director técnico Moreira está haciendo los cambios. Yotun no va a arrancar, parece que no está recuperado al 100%, lo están cuidando de repente ya para la próxima semana para jugar en Lima frente al mismo rival buscando su clasificación a la siguiente ronda. En lo que es el fútbol internacional, indicar sobre todo de dos ligas importantes como es la Premier League, liga inglesa, donde el Liverpool es el puntero, mientras que en la liga española Real Madrid se va perfilando como favorito. En el caso de Inglaterra, todavía falta un partido pendiente de Manchester City que hoy jugará a las 2:30 frente al Brentford. Si logra ganar, hará 56 y estará a un punto de Liverpool y estará luchando juntamente con Arsenal. Son los tres equipos favoritos en el fútbol inglés. En lo que es otra información también que nos parece bueno dar a conocer, es que falleció el día, prácticamente en las últimas horas, el jugador alemán Andreas Brehme. Muchos jóvenes de repente no saben quién ha sido este jugador, Andreas Brehme, jugador que falleció a los 63 años, bastante joven, de un paro cardíaco. Esto está pasando en varios jugadores. Hace poco recordemos que el Pana Tejada también falleció con un paro cardíaco. Y el día de hoy, el jugador Andreas Brehme, alemán, que fue el autor del gol de penal en la final de Italia 90, cuando le ganó a Argentina, campeón mundial Italia 90. Andreas Brehme, quien lamentablemente falleció por un paro cardíaco. En lo que es el caso Pablo Guerrero, hoy están esperando allá en Trujillo, de acuerdo a los pasajes enviados para que Guerrero pueda viajar, debía estar llegando 10:45 a Lima y a las 5:35 a Trujillo. Si es que tiene el deseo de viajar y conversar, creo que lo más correcto sería, en mi opinión, de que Pablo Guerrero pueda ir a hablar, sentarse en una mesa con los dirigentes de Vallejo y buscar una salida que beneficie a ambos. Porque si va, negarse a asistir y solo conversar a través de redes o telefónicamente, creo que no va a avanzar en este tema. Bien, vamos a recibir también el saludo de André Vargas para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva que repetimos en simultáneo, tanto en Radio Andahuaylas como en Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 130 conectados ya. Mucha información hoy día. Recordemos que Iván Santillán no va más en Chancas y Chancas está buscando todavía su reemplazo. Así es, Pedro Daniel García Reategui ya está en Andahuaylas. Este jugador que estuvo hace 2 años, 3 años en el equipo de los Chancas, incluso cuando era todavía Cultural Santa Rosa, es el que se va perfilando. Posiblemente sea contratado, pero todavía no hay nada oficial. Seguramente el Deportivo Los Chancas, a través de un comunicado por sus redes sociales, por sus redes oficiales, estará dando a conocer. También no sabemos si en estos días, ya que falta muy poco para el día lunes 26, que se cierra el libro de pases, va a haber alguna nueva contratación. Si son mayores de 21, si contratan a Pedro Daniel García, ya solo quedaría un cupo. Y si son jugadores menores de 21 años, si no hay ningún problema, podrían contratar en forma ilimitada. También hoy estaremos conversando dando a conocer sobre la Liga 1, que se jugó la fecha número 4. Ayer se jugó el último partido, donde se produjo un empate allá en Cajabamba, donde el equipo de Comerciantes Unidos estuvo muy cerca de ganar, siempre estuvo adelante en el marcador, pero Atlético Grau logró empatar. El partido terminó 2-2. Lo anecdótico de este partido fue de que el tiempo después de los 90 fue de 20 minutos, porque cada jugada
era revisada por el VAR y sabemos que en el fútbol peruano el VAR demora 3-4 minutos cada jugada y eso hace de que el partido demoró más de 20 minutos. Estaremos también con la fecha número 5, donde recordemos que el equipo de los Chancas jugará el próximo lunes frente al equipo de Cienciano. Un partido difícil, complicado. Cienciano no tiene ningún problema con el tema de la altura. Ya vino a jugar también Andahuaylas, aunque con otros jugadores en lo que era la Liga 2. Y es posible que ellos viajen vía terrestre, pero hay una dificultad en la zona de Limatambo. Limatambo hacia el puente Cuyaj. Hay un problema con el puente. No están pasando los carros, las personas están caminando para hacer una especie de transbordo, pasar a otro bus. Y muchos camiones están estacionados, ellos no pueden regresar y las autoridades no avanzan con rehabilitar esa zona. Ya es una semana que está en ese problema y veremos Cienciano si es que podrá viajar en esas circunstancias. Ojalá que en estos días puedan ya avanzar y puedan mejorar la transitabilidad en esa zona. Y hablando ya del equipo de los Chancas, reiterar el caso de Iván Santillán, que ya no va más. Él renunció después del partido del jueves, cuando el equipo perdió frente a Cristal, aduciendo temas personales, y ya no viajó a Andahuaylas. Ya no se encuentra, ya no pertenece al equipo, y ya la dirigencia está buscando un reemplazante, como ya hemos indicado. El que ya está en Andahuaylas trabajando es Pedro Daniel García, quien ya estuvo en los Chancas, jugador de 24 años. En cuanto a las entradas, atención, hoy es el plazo para adquirir vía virtual el pack, es decir, para los dos partidos, para el partido frente a Cienciano y para el partido frente a Sport Boys. Hoy el costo, recordemos que hasta hoy es de Occidente 90, Oriente 80, Norte 60 y Niños 30 para los dos partidos. Para los dos partidos cuyo plazo vence hoy, martes 20. Ojalá que en este caso la dirigencia pueda de repente prorrogar un día más o de repente dos. Mucha gente todavía no ha adquirido, por lo menos que nosotros sepamos, pero como esta adquisición es virtual no se puede saber exactamente cuánto. La única empresa, o la empresa en este caso Passline, sería la que podría tener ya un dato estadístico cuántos ya compraron hasta el momento. Y no se olviden que ya llegaron las camisetas oficiales de los Chancas a Farmacia Cristo Rey. Pueden adquirir en todas las tallas. Tenemos la talla S, M, L, XL y doble XL. Lamentablemente no llegaron las camisetas alternas, mucha gente estaba esperando. Podría salir para la próxima semana. Próxima semana recién estarán produciendo, fabricando las camisetas de los Chancas, que son originales al 100%, con toda la garantía a las personas que quieran apoyar al equipo en forma indirecta y asistir el lunes con sus camisetas oficiales y también para el partido de Boys. Serán dos partidos para los Chancas de local donde tiene que buscar los 6 puntos. 6 puntos serían importantísimos que se quede para seguir ubicado por lo menos en media tabla hacia adelante, porque muchos equipos están atrás y eso tenemos que aprovechar y seguir teniendo un buen puntaje en el tema de la tabla respectiva. Así es, vamos a aprovechar de saludar a algunos que nos escriben. Tino Torres y William Infanzón nos dicen: señor Milciades, el volumen está un poco bajo. El volumen está bien, está igual que siempre. Lo que pueden hacer es de repente cerrar la aplicación y volver a abrir. De repente Facebook está ahí un poquito colgado. Liam Jesús nos dice: profesor Milciades, buenos días. Presencié el partido ante Cristal y pude observar que Marlon Ruiz Díaz le costó un poco el partido frente a Max Loren Castro. Se debe optar por jóvenes andahuaylinos. Dice: vamos Chancas, los 6 puntos se tienen que quedar en casa. Mijael Chipana: profesor, buenos días. Al parecer se cambiarán las bases en referencia a la cantidad de jugadores mayores de 21 años y esto se vuelva ilimitado o máximo de 27 jugadores. Eso escuché ayer por la noche. Eso es lo que está pidiendo la agremiación, que por lo menos regrese a lo que fue el año pasado con 27 jugadores inscritos para todo el año, para toda la temporada, donde los equipos a veces dejan cupos libres para que en la segunda temporada de pases, que es entre junio y julio, pueda incluirse. Pero en el tema de los extranjeros ya está complicado. Son 6 que se ha permitido y si los equipos ya tienen 6 jugadores extranjeros ya no pueden hacer cambio. Así que salga uno de ellos, así que eso está claro. Y esperemos que esto se pueda resolver en el caso de la federación. Pero todavía no hay nada oficial. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva gracias a Pollos a la Brasa Don José. En el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre, los riquísimos Pollos a la Brasa, llamando al teléfono 955-767-676. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes de febrero está preparando los sábados y domingos el riquísimo puchero completo. Todos los sábados y domingos, días de semana previo pedido, llamando al 983-740419 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias
a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, llamando al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación Dexifar. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles, bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos Bayat, TVS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joñespuquio. Andahuaylas, teléfono 983-946-887, Mecánica de Motos Romero. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios de luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 a 9:30 de la noche en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. También gracias a la Mansión Casa Hotel para cualquier reservación en la Avenida Perú 665 o llamando al teléfono WhatsApp 983-668-864. Repetimos, 983-668-864, la Mansión Casa Hotel a 50 metros del Estadio Los Changas. Bien, amigos, vamos ya rápidamente. Antes voy a leer unos comentarios brevemente. Néstor Jorimanya nos dice saludos desde Chalhuahuacho, buen programa. Eric Yuto nos dice buenos días, Milciades, y buen amigo y buen día, querido amigo André. Excelente programa, muchos saludos. Un saludo para ti, Eric, amigo de la casa también. Nilton Vera nos dice, André, la primera semana, imagino de marzo, dice, estoy en Lima. Sepárenme las casaquillas de los chancas para mi nenito, que tiene 6 años. Bueno, vamos a esperar. Ojalá que ya produzcan para niños en estos próximos días. Están también recién Tienes que avisarnos, Nilton, cuando estés acá por un saludo para Nilton. Que nos ve desde Italia. Claro, Génova. Albino Balboa, vamos a comprar camiseta original así para ayudar al equipo. Ever Medina, profe, buen día. La sugerencia sería contratar un defensa. Bueno, estamos muy débil, solo resulta Becerra. Gamarra está todavía por debajo del nivel que se espera, nos dice Ever Medina. Bueno, si es que tenemos que contratar a un reemplazo de Santillán, porque recordemos que Santillán ha renunciado al equipo, ya nos quedaría solamente un cupo. Entonces tendríamos que apuntar a jugadores menores de 21 años. Creo que una opción también para el profesor Basalar sería que pruebe a Ederson Mogollón, que ya estuvo la temporada anterior, y ver cómo funciona con Kevin Becerra. Ver esa opción, uno de ellos tendría que jugar por el otro perfil, porque Gamarra zurdo juega por el lado izquierdo y podría ser una buena opción con Ederson Mogollón de repente en los partidos práctica y usarlo en partidos importantes. Bien, vamos rápidamente a lo que es el tema internacional. Recordemos que hoy, para las personas que quieren ver estos partidos en vivo y en directo, la Champions League, a las 3 de la tarde se jugarán 2 partidos en simultáneo en diversos escenarios. A las 3 allá en Holanda, PSV Eindhoven jugará frente al Borussia Dortmund, partido de ida de octavos. Mientras que a la misma hora en Italia, el Inter jugará de local frente al Atlético de Madrid. Son los partidos de ida que transmite la televisión internacional. Mañana, miércoles, a la misma hora, 3 de la tarde, jugará Porto de Portugal frente al Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia frente a Barcelona. Son los 4 partidos para hoy y mañana para completar los partidos de ida de octavos de final. De acá a 2 semanas, en los primeros días de marzo, que debe ser más o menos entre el 5 y 6 de marzo, se empezarán a jugar los partidos de vuelta, donde ya irán clasificando uno de cada llave. Recordemos que son 16 que participan en estos octavos de final, solo quedarán 8, 4 y así sucesivamente hasta llegar a la gran final. Mientras que en lo que es la Copa Libertadores, atención Copa Libertadores, el día de hoy comienzan los partidos de la segunda ronda. Hoy habrá 3 partidos. A las 5 de la tarde jugará Portuguesa frente a Palestino. A las 7:30
jugará Águilas Doradas frente al Bragantino y el partido que nos interesa, hoy a las 7:30, en el Estadio Municipal del Alto, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. Creo que es uno de los estadios más altos sobre el nivel del mar en el mundo. Cerro de Pasco era uno de los estadios más altos, que tenía como 4.300, pero ya no se juega hace muchísimos años fútbol profesional. Así que hoy a las 7:30, y ojo que es en la noche, en la altura en la noche hace más frío, porque no hay sol y la sensación térmica es inferior, y veremos cómo le va al equipo de Sporting Cristal frente al Always Ready, este equipo que vino a Andahuaylas en los partidos amistosos. El equipo de Sporting Cristal estaría con el siguiente 11. Estaría con Renato Solís en el arco, en la defensa, Gilmar Lora, Ignacio da Silva, Leonardo Díaz y Nicolás Pasquini. Esa sería la defensa. Lora, da Silva, Díaz y Pasquini. En el mediocampo, Jesús Pretel, Martín Tábara, Santiago González, Leandro Sosa. Un poco más adelante, Alejandro Jover y el goleador Martín Cauterucho. Este equipo muy parecido al que jugó el jueves pasado frente al equipo de los Chancas, con el único cambio de Leandro Sosa, que no arrancó, donde estuvo Max Castro en ese partido, y no está Yosimario Tun. Parece que todavía no está recuperado al 100% para este partidazo que se jugará, repetimos, 7:30. Y en la noche estaremos comentando nosotros a las 10 que salimos cómo le fue al equipo de Sporting Cristal. Este partido será televisado y veremos a través de la televisión, en este caso debe ser Spin o si no Fox, que transmite estos partidos de la Copa Libertadores. Mañana seguirán más partidos en Copa Libertadores: Puerto Cabello con Nacional, Nacional con Atlético Nacional, luego Botafogo con Aurora, y el jueves Sportivo Trinidense frente al Nacional y Godoy Cruz frente a Colo Colo. Son los equipos que están buscando clasificar a la fase de grupos. El sorteo para conocer a los rivales, tanto de Alianza, de Universitario, y ojalá que Cristal pase a esa fase de grupos, se realizará el 18 de marzo. Falta todavía bastante tiempo, más casi un mes. En cuanto, amigos oyentes, al tema internacional, también lo que es el fútbol inglés, mucha gente le gusta ver fútbol español. Tenemos ya los 5 mejores lugares en el fútbol de la Premier League, es decir, en Inglaterra. Primero está Liverpool con 57, segundo Arsenal con 55, tercero Manchester City con 53, pero le falta un partido. Puesto número 4 Aston Villa con 49 y puesto 5 Tottenham con 47. En el fútbol inglés creo que entre los tres está el título: Liverpool, Arsenal y Manchester City. Y hablando de Manchester City, hoy a las 2:30 jugará su partido pendiente frente al Brentford. Si logra ganar, el Manchester City sumará 56 y estará a un punto de Liverpool y por un punto encima de Arsenal. Ojo que faltan muchísimas fechas. En el fútbol inglés son 38 fechas, van 25, faltan todavía 13 fechas para que termine el campeonato. En lo que es la Liga Española, indicar que la tabla hasta el momento, cumplida la fecha número 25, está primero Real Madrid con 62, segundo el sorpresivo Girona, se mantiene todavía en el segundo lugar con 56, tercero Barcelona con 54, cuarto Atlético de Madrid con 51 y quinto el Atlético con 49. En España, repetimos, Real Madrid favorito, ya le sacó 6 puntos al Girona, pero todavía faltan muchas fechas por jugarse. De acá a unas 3-4 fechas veremos si la tendencia se mantiene y si Barcelona podría ubicarse segundo, porque está a solo 2 puntos del Girona. En otra información que también dimos al inicio del programa sobre el fallecimiento, lamentablemente, de este jugador alemán, Andreas Brehme. Muchos seguramente recuerdan la final de Italia 90. Esto sucedió ya, imagínense, hace 34 años. 34 años que fue la final de Italia 90, donde recordemos que Argentina llegó hasta la final, después de haber sido campeón en el año 86 en México, con Maradona. El equipo argentino llegó gracias a los penales atajados por Goicoechea, disputó la final con Alemania. Y en esta final, Alemania le ganó 1-0, gol marcado precisamente por este jugador que falleció. Andreas Brehme falleció a los 63 años, bastante joven, por un paro cardíaco. Él fue el autor de ese gol que le permitió a Alemania ser campeón en el Mundial de Italia 90. En cuanto al caso Paolo Guerrero, recordemos que este tema sigue, todavía está, muchos le llaman novela, que tiene muchísimos capítulos. El día de hoy debe presentarse, de acuerdo a la convocatoria y al comunicado del Club César Vallejo, para que pueda presentarse hoy. Ya le enviaron los pasajes a Paolo Guerrero porque se encuentra allá en Río de Janeiro, allá en Brasil, y de acuerdo a su pasaje debía estar llegando hoy a las 10:45. 10:45 debía llegar a Lima, para luego en horas de la tarde,
si es que tiene esa voluntad de ir, viajar a Trujillo y estaría llegando de acuerdo a su itinerario de su pasaje 5:35 de la tarde. Pero en muchos medios también él ha indicado que no quiere jugar en ese equipo y posiblemente tampoco viaje. Lo correcto también, como muchos opinan, sería de que él pueda presentarse en Trujillo y conversar en una mesa de diálogo juntamente con su abogado y los representantes de la Universidad de Vallejo, también seguramente con sus asesores legales, para que puedan solucionar este problema. Porque Pablo Guerrero, ya si no se desvincula, si no rescinde por mutuo acuerdo el contrato, va a estar en un problema legal donde Vallejo tiene el derecho de exigir una indemnización y Pablo Guerrero, si es que esto se entrampa, no va a poder jugar en el fútbol peruano, porque el libro de pases en Perú, recordemos que se cierra este lunes 26, ya no, si no logra separarse o salir de este equipo, ya no podrá jugar por ningún otro. Se habla de que habría interés de Alianza, pero Alianza no puede hacer nada mientras Guerrero tenga un contrato vigente, que se firmó ya hace más de un mes, donde lamentablemente Guerrero parece que no analizó bien la situación y por las amenazas aduciendo temas de inseguridad allá en Trujillo, no quiere cumplir ese contrato y veremos en qué terminará este caso. Creo que va a demorar, no creo que salga en estos días. Esto va a ser un lío entre los abogados, un tema legal que seguramente ya se tendrá que definir en el tema de la justicia deportiva. Podría incluso llegarse a instancias internacionales, si es que no está de acuerdo en el caso de Guerrero. Repetimos, el libro de pases en el Perú se cierra este lunes. Y si Pablo Guerrero no logra desvincularse, no podría jugar en el fútbol peruano. Tendría que buscar otro mercado, pero también todos sabemos que ya no tiene muchas ofertas. Pablo Guerrero tiene 40 años y no está entrenando con un equipo, está entrenando por su cuenta, no es lo mismo. Y si un jugador no está en actividad, no está haciendo fútbol, va a ser muy difícil que sea contratado. Además, él seguramente estará exigiendo todavía cantidades fuertes en sus honorarios por la trayectoria que tiene, pero esto ya se verá en qué termina en los próximos días. Bien, antes de ir a la pausa, a la vuelta estaremos ya con el tema de la Liga 1. Se viene la fecha número 5 que empezará este viernes, empieza la fecha número 5 allá en Huancayo, donde Sport Huancayo jugará con Alianza Atlético de Ciana. En esta fecha, UTC jugará de local frente a Universitario, Alianza jugará en Villa El Salvador frente al equipo de Comerciantes Unidos y los Chancas jugará el próximo lunes 26 en el Estadio de los Chancas, 3 de la tarde, los Chancas frente a Cinciano, clásico del sur entre Chancas e Incas, donde el equipo tiene que salir con todo a sumar 3 puntos que le permita seguir en buena ubicación y esperar el siguiente partido que será frente a Boys, que será el domingo 3 de marzo. Domingo 3 de marzo jugará frente a Sport Boys en el Estadio de los Chancas. Son 2 partidos seguidos de local, no sabemos por qué se puso de esta forma, porque normalmente debía ser un partido de local, un partido de visita, pero así está el fixture y tiene que cumplirse. También estaremos con las novedades de los Chancas, que hoy debe estar trabajando en Talavera. También el caso de Iván Santillán, que remeció todo a los hinchas desde el día de ayer. Y también este nuevo jugador que está trabajando, que todavía no se ha oficializado su contratación, de Pedro Daniel García Reategui, quien ya está trabajando. Y también no se olviden que ya llegaron las camisetas a Farmacia Cristóbal, camisetas originales, oficiales de los Chancas, para que puedan adquirir y apoyar de todas maneras al equipo de los Chancas. También tocaremos el tema del aeropuerto, que no hay nada, tampoco sobre la ampliación del Estadio de los Chancas. Vamos a la pausa con Juan Carlos en estudios y regresamos en breve. Adelante, Juan Carlos. Mientras nosotros acá en redes sociales vamos a leer algunos comentarios. Albino Balboa dice, vamos a comprar camiseta original, así ayudar al equipo. Javier Quispe dice, ¿cuándo lo botan al cojo de Cox? Luego dice Roel Puchoj Villajuan, hola, buenos días, saludos para Huancayo, así un saludo para Huancayo que nos siguen, a Roel Puchoj. También a Raúl Mendoza, en vez de Luis García, mejor a José Soto contraten. Luis García no, parece que se ha confundido con Pedro García. Luego está también el comentario de Alberto Leiva, se quedará en Andahuaylas, jefe de Serenazgo en Andahuaylas, seguramente se refiere a Cox. Jesús Emanuel dice, Criscat o Cristal no pasa de fase 2. Cristal debe ser hoy día, que juega a las 7:30. Luego también tenemos, vamos a ver otros comentarios. Somos Frecuencia Deportiva, que estamos en vivo y en simultáneo con Radio Andahuaylas. En este momento estamos en la pausa de la radio. Aquí dice Arturo Zúñiga, saludos, ¿cómo es de la salida de Santillán? También vamos a volver a explicar.
Vamos a ver, tenemos más comentarios. Toribio, vamos a ver, acá hay otro comentario que vamos a... Toribio Oremoso dice, clásico de los clásicos del fútbol peruano. Es entre los incas y los chancas. También acá Juan Carlos López dice, y Raciel García está libre. Raciel García estaba, parece que en comunicación, que podría, o en conversaciones con equipos de la Liga 2. De repente va a jugar en el norte. Y hablando de la Liga 2, también indicar de que el equipo Juan Pablo II de Chongoyape, Lambayeque, está contratando jugadores con aspiraciones de disputar el ascenso. Incluso ya habría contratado a Armando Alfajeme, que hemos estado sugiriendo acá para que jueguen los Chancas, y ya habría concretado también a Vázquez, Gerson Vázquez, marcador izquierdo, y muchos otros jugadores que poco a poco están dando a conocer y se va perfilando uno de los equipos que tendría una buena inversión para su participación en la Liga 2, donde tampoco hay información oficial. ¿Cuántos equipos participarán? Después del documento el oficio que dio a conocer la Federación para el tema de que no va a apoyar ya económicamente, no hay ninguna información. Vamos a ver si estamos ya en directo con Radio Andabaila Más. Seguimos con Juan Capecero, dice, profe, buenos días, ¿alguna novedad del refuerzo nuevo? Orlando Inca Salazar dice, mejor de García, contraten al defensa La Sombra Ramos, quien tiene experiencia y estuvo en la selección. Gordi a la carrera dice, ¿qué trayectoria tiene Pedro García? Arturo Zúñiga, Cox debería salir es un jugador que no da para el fútbol de la Liga 1. Suma Cuasi dice, Cox está que sobra, un cojo más, saludos desde Lima. Sí, creo que ya este jugador ya demostró en los minutos que le dio la oportunidad al profesor Bacelar que no está para el equipo y no está para la Liga 1. Hay muchos jugadores panameños de muy buen nivel. Entre los últimos que estuvo en el fútbol peruano muchos años, que lamentablemente falleció hace poco, Luis El Pana Tejada, que fue goleador en todos los equipos, hacía muchos goles. Y esta última contratación que tiene Alianza, que es el jugador Cecilio Waterman, también ha hecho ya varios goles en Alianza, y es un jugador que está de titular. Mientras que Cox, no entendemos cómo fue la contratación, quién es el que recomendó o quiénes autorizaron, seguramente la directiva y también el comando técnico estuvo de acuerdo para que se contrate a este jugador. Inicialmente se dijo que el tema de la altura no se adaptaba, pero recordemos que jugó en Lima, frente a Cristal tuvo dos claras oportunidades donde pudo hacer mejores cosas, pero desperdició claramente. Bien, parece que estamos ya en directo, ya en simultáneo, con Radio Andabailas, siendo exactamente a las 8 de la mañana. Vamos a ver la hora, 8:36. Continuamos con Frecuencia Deportiva en simultáneo. Vamos al tema de la Liga 1. La Liga 1 se jugó la fecha número 4 con partidos que comenzaron todavía el jueves pasado, donde precisamente Sporting Cristal le ganó a los Chancas 4-1. Luego Alianza Atlético el viernes le ganó 2-0 a UTC. El sábado ADT goleó a Manucci 4-0. Luego el sábado en Cusco, un partido donde hubo 3 expulsados. Cusco Fútbol Club le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso. Y en este partido Penny fue expulsado en los primeros minutos, a los 7 exactamente, cuando se salió fuera del área. Se determinó a través del VAR que era una mano y le sacaron tarjeta roja. Aún así Garcilaso se defendía. Luego lo expulsaron a Erustes, minuto 70. Seguía el 0-0. Lo expulsan a Diego Ramírez. Con 8 hombres se quedó Garcilaso, aún así mantenía el 0-0 heroicamente, pero para los intereses de Garcilaso al minuto 97 vino el gol de Relly Fernández, que al final fue el triunfo para Cusco Fútbol Club, que le ganó 1-0. En este partido el jugador Luis Ramos, ex jugador de los Chancas, anotó un gol de cabeza que fue anulado por la intervención del VAR. Otro partido que se jugó el sábado, recordemos que Universitario le ganó 2-0 a Melgar, un partido bastante cerrado que se abrió con el penal. Ya en el segundo tiempo, al minuto 61, a través del VAR también se cobra un penal contra Christopher Canchita González y ejecutó Diego Dorregaray 1-0. Luego ya cuando Melgar intentaba buscar el empate, un error de la defensa que permitió que José Rivera defina frente al arquero Cáceda, un mano a mano, lo sacó hacia un costado y anotó al minuto 78 2-0. Luego el domingo se jugó el partido en Tarapoto, en condiciones un poco difíciles, que siempre es jugar allá, el intenso calor que hace y también la intensa lluvia que se dio para el segundo tiempo, y Alianza logró ganar 3-1 a Unión Comercio. Goles para Alianza, precisamente Waterman, Barcos y autogol de Ramírez. Descontó de penal Marlon de Jesús de Comercio
al minuto 72 de penal. Resultado final: Comercio 1, Alianza Lima 3. Cienciano frente a Boys, un partidazo donde es importante. No sabemos si el profesor Bacelar posiblemente sí ha visto, analizado, ha tomado nota, cómo vio a estos dos rivales, o estos dos equipos que jugaron el día domingo, que serán próximos rivales de los Chancas. Cienciano, recordemos que en este lunes y el siguiente domingo 3, Boys será el rival. Y en este partido, el equipo de Boys empezó ganando. Ganaba 1-0 con gol de Cristian Techera a los 5 minutos, pero el equipo de Boys desaprovechó casi dos oportunidades claras en el primer tiempo, que puro contragolpe estaba para liquidar, pero no supo aprovechar y terminó solo 1-0 el primer tiempo. En el segundo tiempo empató Ayarza al minuto 53, luego apareció Garcés, el jugador ecuatoriano que el año pasado hizo muchos goles, hizo 2 al minuto 74 y al minuto 86. Ganaba 3-1, ya al minuto 89 descontaba con un golazo de fuera del área de Techera y el partido terminó Cienciano 3, Sport Boys 2. 3-2 ganó Cienciano. Mientras que el partido que se jugó en la noche, el domingo, donde Vallejo logró empatar con Huancayo 1-1. Y ayer se jugó un partido bastante intenso, sobre todo en los últimos minutos. El partido se jugó 20 minutos más, es decir, desde el minuto 90 hasta el minuto 110, porque hubo varias paralizaciones para revisar el VAR. Comerciantes Unidos de local allá en Cajabamba frente al Atlético Grau de Piura. Empezó ganando el equipo de Comerciantes Unidos con el gol de Matías Zen a los 13 minutos. Luego al minuto 82, casi al final, empataba Neri Bandieira, este jugador que es peligroso y goleador. Estaba el partido 1-1 y al minuto 92 un cabezazo de Cristian González ponía el 2-1. Parecía que terminaba con ese marcador y aparece en un tiro libre, casi en las últimas jugadas, Mauro Daluz, quien al minuto 96 anota de cabeza un golazo cerca al parante izquierdo donde el arquero Campos no pudo hacer nada. Se revisó la jugada para ver si estaba en posición adelantada. Se demoró. Cada jugada de los goles siempre estaba con la revisión del VAR y esto demoraba entre 3-4 minutos y al final, repetimos, el partido terminó a 20 minutos después. Dieron 7 minutos, luego daban 2 más, 4 más, 5 más, 1 más, 2 y al final el partido terminó con este marcador. Comerciantes Unidos 2, Atlético Grau 2. La gente de Comerciantes se quedó molesta porque tenían el triunfo casi durante el partido, pero así es el fútbol. Mientras no termine, hay que esperar que el árbitro dé el pitazo final. Resultado final 2-2. Y hablando de Garcilaso, que es el equipo que ha perdido sus 4 partidos, ya tiene a su nuevo director técnico, al colombiano Bernardo Redín. Es el nuevo director técnico. Veremos cómo le va a Deportivo Garcilaso. Vamos ya rápidamente a la tabla de hasta la fecha número 4. Todos los 18 equipos tienen ya sus 4 partidos jugados. Primero Universitario con 12, segundo Cristal con 10, tercero Huancayo con 10, cuarto Alianza con 9, quinto Cienciano con 8, sexto UTC con 9, UTC con 7, sexto, séptimo Cusco Fútbol Club con 7, octavo Comerciantes también con 7, atención, noveno, exactamente a media tabla, noveno Los Chancas con 6, décimo Atlético Grau con 5, puesto número 11 Alianza Atlético con 4, puesto 12 ADT con 4, puesto 13 Vallejo con 4, puesto 14 Boys con 3, puesto 15 Melgar con 3, puesto 16 Comercio con 1, puesto 17 Manucci con 1 y último Deportivo Garcilaso con 0 puntos. Es el único equipo que no ha logrado sumar puntos hasta el momento. Se viene la fecha número 5 que comenzará este viernes 23 a las 4 de la tarde en Huancayo. Se jugará el partido entre Sport Huancayo con Alianza Atlético de Ciudad. Favorito el equipo local, que está haciendo una buena campaña y también se ha armado bien con la dirección del director técnico Valencia. Luego el sábado 24, allá exactamente en Cajabamba, jugará UTC de local frente a Universitario. UTC frente a Universitario. El sábado 24 veremos si la U mantiene la punta. UTC saldrá con todo para sumar puntos de local. Luego a las 3 en el Callao el sábado, Boys jugará frente a Cusco Fútbol Club. 5:30 en Arequipa, Melgar, vamos a ver si se recupera. Melgar solo tiene 3 puntos en 4 fechas, jugará frente a Unión Comercio. En Arequipa, sábado 24, 5:30. Y a las 6:15 en Trujillo, un partidazo, donde Carlos Amanucci jugará de local, va a intentar sumar puntos frente a Sporting Cristal. Cristal regresará después de su partido de hoy, veremos cómo le va. Y el sábado jugará, repetimos, en la fecha número 5 frente a Amanucci en Trujillo. El domingo 25 continúa los partidos de la fecha número 5. 1:45 en Sullana. Grau jugará frente a ADT.
A las 4 de la tarde en el estadio de Villa El Salvador, en el estadio Iván Elías de Villa El Salvador, jugará Alianza a las 4 de la tarde el domingo frente a Comerciantes Unidos. Y a las 7, en Cusco, Deportivo Garcilaso intentará sumar sus primeros puntos frente a César Vallejo. Y el lunes, el partido que ya estamos esperando acá en Andahuaylas, que se jugará a las 3 de la tarde, Estadio Los Chancas C y C de Andahuaylas frente a Cienciano del Cusco. Cienciano, al parecer, viajará vía terrestre. Estaría llegando el día sábado en la noche o el domingo en la mañana. Dependerá mucho también ese tema de la carretera que está interrumpida allá entre Lima, Tambo y Cunyaj, donde el puente está debilitado. Parece que los trabajos están demorando. No sabemos si podrán avanzar en rehabilitar esa zona para que las personas puedan circular sin problemas. Hay muchísima cola de camiones. Muchos camiones de carga pesada están esperando que se solucione, mientras los pasajeros están haciendo el transbordo, caminar, cruzar el puente a pie y tomar otro carro para ir tanto a Cusco como hacia Bancay y hacia Andahuaylas. Bien, vamos ya a lo que es el tema de los chancas, siendo 8 de la mañana con 44 minutos. Antes, agradecer como siempre a Corporación de Exifar en la calle Arboleda 106, pedidos al 934-467479. También gracias a la mansión Casa Hotel Reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, con el riquísimo puchero todo este mes de febrero entre todos los sábados y domingos, llamando al 983-740419. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, a Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. Gracias también a Tortas Rodas, pedidos de tortas en la avenida Martínez 281, llamando al 988-41-5241. También gracias a Mecánica y Motos Romero en la avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. También gracias a la mansión Casa Hotel de Reservaciones al 983-668864. Vamos ya al caso de Iván Santillán. Ayer se dio a conocer casi a media mañana de que el jugador renunció después del partido frente a Sporting Cristal, donde recordemos que empezó el partido, pero lo sacaron al minuto 26 porque se produjo 3 goles por su sector. Los 3 goles fueron por el sector izquierdo, donde Iván Santillán no cerró, no estuvo concentrado en el partido, no cerró, no se apoyó, y el director técnico lo cambió porque en Andahuaylas había jugado Axel Chávez y no entendimos por qué el profesor Basalar lo puso desde el minuto inicial a Iván Santillán. Después del partido nos indican que renunció a través del WhatsApp. Presentó su renuncia no personalmente, sino a través de, en este caso, de WhatsApp. Luego ya no se presentó al día siguiente, donde el equipo, recordemos que viajó el viernes desde Lima vía Ayacucho hasta Andahuaylas. Ya Iván Santillán renunció en ese documento y ya no va más en el equipo. La dirigencia quedó sorprendida, no sabía qué había pasado, pero así suceden cosas. Y Iván Santillán, que tampoco no estaba jugando bien, ya no está como en sus mejores tiempos cuando jugaba en Real Atlético Garcilaso o en Universitario, donde era un jugador con izquierda con mucha potencia, un buen centro, un buen disparo de media distancia, tiros libres, y era rápido. Pero ya no está en ese nivel, a pesar que es un jugador todavía relativamente joven, 32 años. Y ya renunció, y la dirigencia posiblemente se contactó inmediatamente con este jugador Pedro Daniel García Reategui, quien ya estuvo hace 2 años en el equipo de los Chancas, marcador izquierdo que a veces jugaba de volante por izquierda. Él tiene 24 años, nació el 16 de febrero, hace poco ha cumplido 24 años, estuvo el año pasado en Unión Comercio, que no tuvo minutos. Él ha nacido en Tarapoto, esa es la información que tenemos, y no sabemos aún si la dirigencia lo va a contratar, va a hacer oficial su contratación. Estará anunciando a través de sus páginas oficiales en redes sociales la dirigencia de los Chancas. En mi opinión, creo que habría que primero, de repente, cubrir un volante de contención para no quedarnos sin cupo, porque hay que recordar que los equipos en la Liga 1, hasta en la Liga 2 solo pueden inscribir hasta 25 jugadores para todo el año, 25. En el caso de los Chancas tenía 23. Como ya se fue Iván Santillán, ese cupo no se puede reemplazar. Lamentablemente es así, no se puede reemplazar. Solo quedarían 2 cupos, y si se asegura a Pedro Daniel García como nuevo jugador de los Chancas, solo quedaría un cupo para mayores de 21 años.
pero jugadores menores de 21 años sí es en forma ilimitada. Se podrían inscribir y esperemos que la dirigencia tome ya una decisión, pero rápida, porque ya el libro de pases se cierra este lunes. Estamos ya a 20, solo faltarían 6 días. El lunes 26, máximo a las 12 de la noche, ya se cierra el libro de pases. Después, es decir, el martes 27 ya no se puede contratar. Ya esperar la segunda temporada de pases, que será ya entre junio y julio. Y eso va a ser ya más complicado. Ya el campeonato va a estar en más de la mitad. Por lo menos la apertura ya estará terminando. Y veremos cómo se pone en el tema de la tabla. Vamos a leer algunos comentarios. Orlando Inca Salazar dice: le falta un volante de contención a los Chancas, ahí puede contratar al Gato Cuba, dice. También acá dice Paulino Avendaño: esa dinamita no tiene cabeza, con que solvencia el equipo salvo que pagaría con su sueldo. No se le entiende. Luego dice Yamoja Sumi: ¿y cuándo se vendrán las entradas para un solo partido? En el tema de las entradas, hoy recordemos que termina la oferta del pack, es decir, para los dos partidos, comprar en las dos entradas, tanto para el partido con Cienciano y con Boys. Posiblemente a partir de mañana ya se podrá comprar solo para un partido, sea para Cienciano o sea para Boys. Muchos hinchas cusqueños parece que van a viajar y ellos ya están esperando que se habilite la compra virtual para el partido con Cienciano. Y están preguntándose, debe ser a partir de mañana. Luego dice George Gómez, dice: no pasa nada, ese jugador no sean malos. Luego dice Aoki estaría bien en el medio, aunque Aoki creo que ya tiene contrato con Alianza Universitaria, que ya está trabajando, están preparándose para la Liga 2. Acá dice Julio Francisco Juro: saludos para Cotabambas por Chalehuacho. Un abrazo para los amigos allá de Cotabambas y Chalehuacho. Julio Francisco Juro. Roberto Saja dice: Gato Cuba está sin equipo. Rommel Casas: que contraten a Quintana. Quintana, no sé cuál de los Quintanas, será el Andabalino Quintana Moscoso, o perdón, a Quintana, creo que es Menacho, no dice el nombre. Vamos a ver acá también. Fabián Quispe dice: estamos pendientes los residentes en Lima de nuestro equipo Los Chancas. Jesús Emanuel: Ramos es un paquete, por eso nadie lo quiere, además de cobrar un sueldazo que no justifica su desempeño. Son algunos comentarios en relación a las contrataciones. Ojo que faltan solo 6 días y la dirigencia todavía no ha dado ninguna información oficial, pero si Pedro Daniel García ya está trabajando en Andahuaylas, tiene grandes posibilidades de quedarse como marcador izquierdo para que pueda competir en el titularato con Axel Chávez. En el tema del volante contención no tenemos un reemplazante de Rudy Palomino, ya hemos comentado hace bastante tiempo. El que podría de repente probarse es Ederson Mogollón. El año pasado recordamos que el profesor Juan Carlos Basalar al jugador Pedro Díez Canseco lo ponía de volante contención, aunque su ubicación era de back central. Y de repente Mogollón podría jugar en esa posición en algunos partidos. O también la otra opción es de que Marlon Ruiz Díaz pueda jugar como volante de contención por derecha y como marcador derecho estaría Joe Martínez o de repente Diego Temochi. Joe Martínez no ha tenido mucha participación, muchas oportunidades este año. Tampoco viajó para este partido con Cristal. Son decisiones técnicas del profesor Juan Carlos Basalar. El equipo hoy debe continuar sus trabajos en Talavera y estaremos a la espera para cuándo nos estarán permitiendo hacer las entrevistas, cuando finalicen los entrenamientos, posiblemente el sábado, porque el partido es el lunes, hasta el sábado debe ser un trabajo intenso, el domingo será ya de descanso, de concentración, y el lunes un partido frente a Cienciano, que será muy difícil, complicado. Cienciano también quiere seguir en los primeros lugares porque tiene 8 puntos, ojo que en la tabla tiene 8 Cienciano, y los Chancas tiene 6. Los Chancas tienen que buscar el triunfo de local. Si logra ganar sumaría 9 y estaría superando a Cienciano. Y ojo que tiene también otro partido de local frente a Boys el próximo domingo 3. Son 6 puntos que debe quedarse de todas maneras en Andahuaylas para que el equipo mantenga los primeros lugares, por lo menos estar en la primera parte de la tabla, porque luego el equipo viajará hasta jugar en Trujillo, que debe ser más o menos el 10 de marzo. Luego jugará de local, también eso no se sabe. Se ha anunciado de que el partido con Boys sería el último de local por el tema de los charters y lamentablemente las autoridades no se manifiestan. Hoy no hay ninguna información, hasta hoy por lo menos no hay ninguna información oficial cómo van los avances en el tema del aeropuerto, cómo va de las comunidades de Huinchos y Huancabamba, que tampoco no se sabe si ya
hicieron su asamblea o están esperando que terminen los carnavales. Siempre hay pretextos y esto no es de ahora. Hace muchísimo tiempo que no dan su, digamos, su versión o su opinión final. Están de acuerdo, ¿no?, que en ceder los terrenos o esto seguirá entrampado. Mientras tanto, no se podrá hacer la ampliación del aeropuerto y tampoco se podrá reiniciar con vuelos comerciales. Podrían volver los vuelos comerciales en el aeropuerto como está, digamos aviones pequeños o medianos, pero el costo de esos pasajes van a ser muy altos y eso no va a ser rentable para las empresas y tampoco las personas van a viajar porque pagar $100 o más de $100 es bastante alto, teniendo en cuenta que los pasajes de Lima a cualquier parte del país son desde $40, 35, 50, cuando se compra con anticipación porque son aviones grandes. Así que ese tema no dice nada el gobierno regional, que debía ser el que sea el puente, el mediador entre el Estado y estas comunidades para ver cuál es el tema de fondo, qué es lo que piden. Solo se sabe extraoficialmente que estarían pidiendo obras que beneficien o que necesiten estas comunidades. Se habla de colegios, proyectos de irrigación o temas de salud, de educación, etcétera. Pero no hay nada y tampoco hay un comunicado. Creo que lo correcto, en mi opinión, sería que el gobierno regional, en coordinación con la gerencia subregional, convoquen a una conferencia para ver en qué parte están las gestiones con el tema del aeropuerto, cuál es el avance. Desde que se conoció que el equipo ascendió a la Liga 1, que fue en octubre del año pasado, en diciembre recordemos que se hizo un vuelo inaugural de los vuelos de emergencia, vuelos humanitarios, donde llegó un avión, donde vino también el ministro y ofreció de que a fines de abril ya estarían los vuelos comerciales. Ya estamos, ojo, 20 de febrero, en 9 días termina el mes, vendrá marzo y no sabemos los avances. Sería bueno que en una conferencia o si no en un documento, un comunicado oficial, den todos los detalles, cómo está el tema del aeropuerto. También sabemos que el alcalde provincial está intentando por lo menos invocar a las comunidades de Huancabamba y Huinchos poder ya definir ese tema de los terrenos, pero no hay nada oficial, no hay nada concreto. Estamos insistiendo, hemos comunicado también vía WhatsApp con los encargados del gobierno regional, pero no hay ninguna respuesta y la hinchada está bastante preocupada, porque ¿qué va a pasar si es que ya es insostenible el gastar en los vuelos de los equipos visitantes y no hay de repente mucha taquilla, como se vio en el partido frente a ET, que el estadio estuvo creo que casi al 50%, de repente 60%, pero muchos indicaban de que era por el tema de los carnavales, etcétera? Veremos el lunes. Y lamentablemente el lunes es un día complicado, día de semana, día de trabajo, día hábil. Muchas personas no van a poder asistir por el tema del trabajo, de estudio o de que trabajan lejos. Y veremos ese día y desde ya hacemos el llamado para que la hinchada andahuayleña pueda estar presente, apoyar. Hasta hoy día pueden comprar las entradas en pack para los dos partidos. El costo, como ya hemos indicado, para Occidente, para los dos partidos en 90 soles, Oriente para dos partidos 80, Norte para dos partidos 60 y Niños para dos partidos 30 soles. También hablando de los niños, en el último comunicado que se dio minutos antes del partido con ADT, indicaban que menores de 8 años no pagan, menores de 8 y mayores de 8 sí pagan hasta los 12 con el descuento del 30% y a partir de 13 años sí pagan entradas completas para poder asistir al Estadio de los Chancas, repetimos, el día lunes. En el tema de atención de las camisetas, ya llegaron a Farmacia Cristo Rey, pueden adquirir Avenida Andahuayla 270, llegaron todas las tallas, camisetas principales, lamentablemente las camisetas alternas no fueron confeccionadas en este lote. Para la próxima semana es posible que salga, pero no está confirmado. Tenemos la talla S, M, L, XL y XXL. Camisetas originales a 109, precio oficial, precio de lista, y estarían apoyando al equipo, porque un porcentaje de estas ventas van al equipo de los Chancas, para que tenga un presupuesto, para que tenga un respaldo económico de alguna forma y pueda seguir mejorando el equipo. Y para contratar, como todos sabemos, se necesita de recursos económicos. Seguramente eso está evaluando la dirigencia, porque, repetimos, este lunes se vence el plazo. El lunes se vence el plazo para poder inscribir jugadores. Todos los equipos deben estar ya en estos últimos días viendo la posibilidad de reforzarse, porque después del día lunes ya hasta junio ya no se puede contratar. Solo se contratará en junio si es que tienes cupo, si es que tienes todavía libre en la lista, porque son 25. Si ya usas los 25 hasta el día lunes, ya en junio tampoco puede reforzarse.
a excepción de jugadores menores de 21 años. Nosotros hemos sugerido de repente buscar jugadores jóvenes menores de 21 años en equipos de primera división, es decir, puede ser los equipos, en este caso de Melgar, que está trabajando muy bien en menores, los equipos de Cusco, que son 3, también debe haber jugadores de esa categoría menores de 21 años que tengan condiciones, o de repente los equipos de Lima, de Cristal, de Alianza, de Universitario, de repente podría haber jugadores que podían ser cedidos a préstamo. ¿Para qué? Para que estos jugadores puedan puedan mostrarse, puedan tener ritmo futbolístico durante toda esta temporada y de tal forma que también pueda apoyar al equipo de los Chancas. Jugadores menores. Estaremos atentos a este tema en los próximos días, porque el lunes se va ya el tema del cierre del libro de paz. En esta parte final de repente tenemos algunos comentarios con André para luego ya ir terminando y nosotros estaremos regresando en la noche a las 10 con Frecuencia Deportiva a través de Frecuencia Deportiva Andahuayla. Vamos Axel con Gómez nos dice buenos días, saludos. ¿Cómo podemos adquirir 8 camisetas para Atlanta, USA? Que me escriba. Axel, escríbenos de repente por WhatsApp. Al WhatsApp o al interno de Frecuencia Deportiva y ahí te vamos a ayudar con la información. Claro, lo podemos mandar, lo enviamos y no habría ningún problema, nos indica las tallas y el depósito se puede hacer por Yape o una transferencia o de repente alguien podría acá apoyar. Tiene varios familiares, Axel, lo conocemos, Axel Gómez Peralta, que está mucho tiempo allá en Estados Unidos. Correcto. Jorge York nos saluda, Jordi Alcarraz también. Aurelio Román, arriba los Chancas es la mejor hinchada de provincia, dice José Rojas. Si la sombra Ramos está libre, que lo contrate. No sé por qué quieren a la sombra. Alberto Leiva dice, yo mismo se lo llevo hasta Atlanta. Bien, ya estamos ya en la parte final. Agradecer como siempre a Corporación de Exifar, calle Arboleda 106, teléfono 934-467-479, a la Mansión Casa Hotel, reservaciones 983-668-864, a Farmacia Cristorrea, Avenida Andahuayla 270. Gracias a Apoyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas Cuadra 3, teléfono 983-740419. También gracias a Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, pedidos al 988-415241, a Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946-8887. También gracias a Ferretería Gutiérrez, en la Avenida Andahuayla 140, celular 939-342868. Y también gracias a Farmacia Cristo Rey, agente Interbank. Estamos llegando ya a la parte final. Nosotros regresaremos el día de hoy en la noche. En la noche estaremos ya con el resultado de Cristal, que juega, recordemos que a las 7:30, 7:30 de la noche jugará frente al Always Ready, un partido difícil en la altura allá del Alto, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. Y ya estaremos viendo el partido a través de la televisión y comentando en horas de la noche. También alguna novedad en el caso de las entradas, si es que se va a postergar esta oferta. Si hoy termina esto de la entrada en pack para los dos partidos, o de repente se prorroga hasta mañana. Estaremos atentos también a las redes sociales del equipo de los Chancas. Bien, André, tu despedida y ya nos estamos viendo en horas de la noche. Nos vemos en la noche. Bien, gracias. Buenos días, permiso. Hasta las 10 de la noche. Adelante, Juan Carlos en estudios.